Eterno, una vez más, Señor, nos dirigimos a ti con la seguridad de que tú nos escuchas, amén, de que tú nos ves y que tú sabes todo de nuestras vidas. Nada queda oculto porque tú eres el Dios omnisciente, el Dios de misericordia, el Dios de poder. Hoy nuevamente, Señor, hemos venido con fe, creyendo que tu presencia está con nosotros, de que tu poder a través de tu Espíritu Santo se manifestará nuevamente y hablarás, Señor, a nuestras vidas, a nuestra mente, a nuestro corazón. Nos guiarás a través de tu palabra por las experiencias que has dejado escritas para testimonio de nuestra vida. Y hoy, Padre amado, te pido por cada una de nuestras hermanas, nuestros hermanos, las visitas que están aquí, aquellos que nos están acompañando a través de los medios de comunicación hasta donde esté llegando la señal. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo obre para gloria de tu nombre. Amén. Que hoy, Señor, como dice San Juan 17:3, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y conozcan a Jesucristo, a quien tú has enviado para salvarnos. Una vez más de mi parte, Señor, te pido que me permitas esconderme atrás de la roca que es Cristo, para que Él siga, Señor, recibiendo toda la gloria y toda la honra. Señor, háblanos. Necesitamos escuchar tu voz y la presencia de tu Espíritu Santo para poner en práctica lo que tú tienes para nosotros. Gracias, bendito Dios. Todo te lo pedimos y suplicamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. En una ocasión estábamos con una campaña. Había atendido a una familia, le entregaron una invitación para la campaña, la recibió forzada, la invitaron a que asistiera a la iglesia, pero ella no quería saber nada de Cristo. Se retiró de esa casa y se fue a esperar el transporte público para regresar a su casa. Era una guardería donde ella había ido a recoger a su bebé y las hermanas de ahí le hicieron una invitación. Mientras esperaba el camión, se le acercó otra persona con la misma invitación y le dice: Cristo Jesús te está buscando. Cristo Jesús te está buscando. Y aquella mujer entró en pánico, agarró a su bebé y corrió, y el primer transporte público que se paró se subió. Se sentó casi atrás del camión, como se dice en México. Se sube otra persona repartiendo invitaciones. Y entonces dice que ella decía que no se me acerque, que no se me acerque. Y ella se hizo hacia la ventana agarrando a su bebé, tratando de esconderse de la persona, y la persona se sienta a su lado y le dice: Cristo Jesús te está buscando. Era la misma invitación de la campaña. La pregunta es: ¿por qué nos escondemos de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué oímos a Dios como si Dios quisiera dañarnos? ¿Por qué nos escondemos de Dios cuando sabemos que no podemos de ninguna forma escondernos de Dios? ¿Por qué nos escondemos de Dios? Seguimos con el libro de Génesis en el capítulo 3 ahora. Versículo 1 dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto?
Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué cosa? No vas a morir, no moriréis, dice. ¿Sabes que en el ministerio he aprendido de que el peor error que podemos cometer es ponernos a discutir con el diablo o entrar en un diálogo con el diablo? Me ha tocado enfrentar muchos endemoniados, personas posesionadas por el diablo, y comienzan a decirte cantidad de cosas, comienzan a difamarte también. Algunas cosas te las van a decir de verdad, pero muchas van a tratar de difamarte para hacerte sentir mal delante de las personas. El peor error que podemos cometer es entablar una conversación ¿con quién? Con el enemigo. ¿Cuál fue el problema de Eva? El problema de Eva no fue tanto, queridos hermanos, que se acercara al árbol y lo viera, sino que comenzara a entrar en una conversación ¿con quién? Con el enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo es más astuto que nosotros. Dice la palabra de Dios que era la serpiente más astuta de todos los animales que Dios había creado. El diablo puede irte envolviendo poco a poco sin darte cuenta y estás en algún momento en el lugar donde Él quiere. Dice la palabra de Dios, versículo 2, y la mujer respondió. Déjame decirte que más que es una respuesta de Eva a lo que la serpiente estaba hablando con ella, era la posición que ella estaba tomando. Cuando Eva responde a la serpiente, prácticamente ella se estaba poniendo en el lugar, en la actitud que la serpiente quería. Nosotros decimos que la tentación es ¿qué? El llamado que te está haciendo ¿qué? El pecado. Ponemos el ejemplo del teléfono. Antes eran los teléfonos de casa y si suena, es tu decisión si lo contestas o lo dejas. Ahora tenemos el celular. Ahora es la decisión de nosotros si contestamos. Es exactamente lo que está haciendo el diablo. El diablo comienza a entrar en esa conversación. El problema de Eva es que ella cae en la situación o en la posición que la serpiente desea, dice, y ella respondió. Respondió, dice la palabra de Dios. ¿Qué significa? Que estuvo de acuerdo en seguir ¿qué? La conversación. Seguir dialogando. Seguir conviviendo. Seguir teniendo esa comunión cuando su comunión debería de estar primeramente con Dios y nadie más. Aquí es donde entonces comienza el problema. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, queridos hermanos, las cosas, como decíamos en la mañana, cambiaron drásticamente para Adán y a Eva. Lo que Dios había hecho bueno ahora comenzó a corromperse. No solamente la vegetación, los animales, sino el mismo hombre a partir de ahí comenzó a corromperse y comenzó a vivir separado de Dios. Dice entonces que la serpiente le dijo a Eva, no vas ¿a qué? A morir. ¿Sabes que hasta el día de hoy nosotros seguimos escuchando la voz de la serpiente? ¿De qué manera? Algunos dicen, bueno, no va a pasar nada. Un poquito, poco veneno. Mire, se lo saben muy bien. Poco veneno no mata. Ay, al cabo Dios, ¿a poco Dios se fija en esos detalles? Pues sí se fija porque lo que Dios le dijo a Adán y a Eva, no comas. ¿Es algo grande no comer? Bueno, cuando se nos antoja. No es difícil. Imagínense que Dios le hubiera pedido a Adán y a Eva algo más grande. Entonces hubiéramos tenido excusa para decir, no, lo que Dios pide es muy difícil. Pero Dios simplemente les dijo que no comas. Pero esa es la naturaleza del hombre ahora caído. ¿Por qué? Porque comemos lo que sabemos que. Por ejemplo, tú vas con el doctor
Y si tienes problemas con el azúcar, el doctor, ¿qué es lo que te dice? Te dice toda la lista de lo que no debes de comer. ¿Y sabes cuál es el problema? Es lo que más se te antoja. Es lo que más quieres, es lo que más tengo ganas. Y entonces hay algunos dicen o usan los dichos para justificarse y decir, bueno, de algo me tengo que morir. De algo me tengo que morir. Bueno, déjame, me voy a morir, pero me voy a morir feliz y lleno. Nos damos cuenta, queridos hermanos, que muchas veces nosotros tratamos de justificar nuestros actos. Por eso escuchamos la voz de la serpiente, no te va a pasar nada, poco no hace mal, no te preocupes, Dios no se fija en los detalles, Dios no le da importancia a esas cosas, pero nos damos cuenta que Dios, queridos hermanos, también es el Dios de las grandezas, pero también el Dios de los detalles. Y para Dios no hay pecado grande ni pequeño, porque una mentira puede traer una consecuencia como un asesinato. ¿Cuánta gente está escuchando la voz de la serpiente hoy? ¿Cuánta gente está escuchando la voz de la serpiente diciéndole, no te va a pasar nada, no vas a morir, no te preocupes lo que hagas, tú sigue viviendo como tú quieras, sigue pensando como tú quieras, no va a pasar nada, disfruta la vida porque la vida solamente se vive una vez y solamente tenemos la oportunidad de una vida, pero esa es la voz ¿de quién? De la serpiente. De la serpiente. La serpiente le dijo, no morirás. El otro asunto, dice el versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, ¿qué va a pasar? Serán abiertos, ¿qué? Vuestros ojos y seréis como Dios. En otras versiones dice, seréis como dioses, dice, sabiendo el bien y el mal. Un tiempo estuve como voluntario en el Departamento de Salud Mental allá en Michigan. Estuve atendiendo mucha gente que tenía problemas emocionales. Llegaban muchas personas que habían tenido problemas con las adicciones. Y mi trabajo era ayudarlos en su estabilidad emocional, hablándoles de Dios. Y les preguntaba a los que habían estado bajo las drogas, les decía yo que cuál era cómo se sentían cuando no escuchaban, cuando comenzaban a consumir las drogas. ¿Cómo se sentían? ¿Cuál era la sensación que ellos tenían? ¿Cuál era la sensación que estaban pasando en sus vidas? Y me decían, pastor, cuando comenzamos a consumir la droga, dice, comenzamos a sentir que subimos a un nivel superior. Dice, sentimos que los ojos se nos abren, sentimos que la mente se desarrolla, sentimos que estamos en una forma muy diferente de lo que vemos el mundo normalmente. Le digo, esa es la sensación, pero no es la realidad. No era la realidad. Entendemos lo que le está diciendo la serpiente a Eva. Dice, si no sabe Dios que el día que comáis de él serán ¿qué? Abiertos vuestros ojos. Dice, y seréis como dioses. ¿Sabes que nada más le gusta al hombre que ser su propio Dios? ¿De qué? Dirigir mi propia vida. Tener su propio criterio. Tener su propia manera de ver las cosas. Creer que está haciendo bien, aunque no le dé lugar a Dios en su corazón. Esa es la realidad. El hombre le gusta jugar el papel de Dios. Y no solamente en el mundo secular. Hay muchas iglesias donde le enseñan a los feligreses, tú eres Dios. Tú eres Dios. Eres hijo de Dios, eres Dios. Eres hija de Dios, eres una diosa. Y la gente comienza a sentirse que es Dios. En una ocasión estaba en Zacatecas. Habíamos estado visitando un área por ahí, Progreso, Zacatecas.
Pasamos por una iglesia, una iglesia adventista, se veía descuidada. Cuando le pregunté a los hermanos, le digo, ¿y esta iglesia por qué se ve abandonada? Dice, mire, pastor, esta iglesia, un hermano donó el terreno, construyeron la iglesia, se llenaba. El hermano falleció y el hijo siguió a cargo de la iglesia. Pero no sabemos qué fue lo que pasó con este muchacho, que él comenzó a decir quiénes podían subir y quiénes no podían subir a la plataforma, quiénes podían participar y quiénes no podían participar, quiénes eran más santos y quiénes no eran más santos. Dice, llegó el punto, pastor, en que él decía que era Dios, que él era el único que podía estar enfrente. Ese último sábado estábamos terminando la campaña y estaban dándole los certificados de un colegio de ahí de la misma área. Ya me habían dicho de él, me habían platicado de ese hombre, me habían dicho cómo se vestía, estaba parado, estaba una ventana hacia la plataforma y estaba parado viendo, esperando mi turno. Cuando vi que alguien se me paró atrás y lo alcancé a ver por el vidrio, todo de negro, con una camisa roja, guantes y lentes oscuros. Y se me para atrás, me dice, ¿usted es el pastor Salazar? Le digo, sí, yo soy. ¿Y sabes qué es lo que me sorprendió? Me comenzó a hablar en inglés. Y me dice, yo te conozco desde Michigan, porque yo soy el que siempre te estoy siguiendo. Se creía Dios. Ese es el propósito del diablo, que el ser humano se crea que es Dios, que él puede tener mejores visiones que Dios, que él puede tener mejores decisiones que Dios, que él puede ver el mundo de otra forma muy diferente de lo que la Biblia nos puede enseñar. Por eso la serpiente dice, sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo que el bien y el mal. Cuando estuve allí en el hospital, en el departamento de salud mental, le preguntaba a ellos, ¿eres feliz? Dice, no, pastor, quisiera regresar 10 minutos antes de la primera vez que traté, de la primera vez que consumí alcohol, consumí cerveza, hice esto, hice el otro, quisiera regresar 10 minutos antes. Dice, porque no soy feliz. Porque esa es la realidad. ¿A quiénes le hubiera gustado conocer el mal? A nadie, a nadie. Pero lo tenemos que vivir y enfrentar todos los días. Dice la palabra de Dios, queridos hermanos, que entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué pasó? Finalmente el diablo hizo que Eva dudara de la palabra de Dios, dudara de la misericordia de Dios, dudara de la veracidad de su palabra. Y tomó la decisión de ¿qué? De probar, de comer del árbol. Por eso yo te pregunto una vez más, ¿la voz de quién estamos escuchando en nuestras vidas? ¿Cuál es la voz que escuchamos diariamente? Según la psicología, nosotros tenemos una conversación diaria, personal, con uno mismo. Por ejemplo, si tú estás en el trabajo, ¿en qué estás pensando? ¿En el trabajo o en algo más? ¿En qué piensas? Tal vez en la novia. Cuando la mujer está lavando los trastes, ¿en qué está pensando? ¿En qué piensa? Cuando está trapeando, bueno, si es que trapeamos todavía. ¿En qué pensamos? ¿En qué piensa la mujer?
Mira, si la suegra no te quiere, ¿qué estás pensando de tu suegra? Si yo le cuido al hijo, se lo hago feliz, le doy bien de comer, le echo lonche en la mañana, le tengo la ropa sucia, las sábanas están limpias, la cama, las fundas, todo. Yo no sé por qué no me quiere, pero estás platicando contigo misma. El hombre está trabajando, pero está platicando consigo mismo. Yo no sé por qué mi esposa se enoja si yo no le hago nada. Estoy trabajando aquí 8 horas, 15 horas diarias. Le tengo la casa, esto. ¿Y para qué se enoja conmigo? Estás platicando contigo mismo. El problema es que muchas veces no nos damos cuenta que de estar platicando con uno mismo, terminas hablando y platicando con el diablo. Esa es la realidad. La psicología dice, puedes escuchar tu voz, puedes escuchar la voz de Dios, pero puedes terminar escuchando la voz de la serpiente. ¿Y cuándo? Cuando conversas contigo mismo, creyendo que estás hablando contigo mismo y estás escuchando la voz de la serpiente. Esa es la realidad. Por eso cuando las personas dicen, bueno, eso dice la Biblia, pero yo creo, eso es lo que ellos creen. Porque están escuchando la voz de la serpiente, dice la palabra de Dios. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ellos y conocieron que estaban, ¿qué? Desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios en el jardín del Edén. ¿Qué fue lo que pasó? Se dieron cuenta de muchas cosas que Dios no les había permitido. Toda su mentalidad cambió. Cambiaron las bendiciones que Dios les había dado. Cambió todo, dice la palabra de Dios, que entonces fueron abiertos los ojos y se dieron cuenta que estaban, ¿qué? Desnudos los dos. Se dieron cuenta. ¿Sabes que cuando nos sentimos así delante de Dios, sabes qué es lo que hacemos? Nos escondemos. Tratamos de justificarnos. Tratamos de hacer lo que creemos que es lo mejor. Cuando Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿qué fue lo que hicieron? Inmediatamente dice, tomaron hojas, las cosieron y se hicieron, ¿qué? Sus delantales, sus vestiditos. ¿Cómo pudieron? Pero fue obra de ellos. Era la única manera en que ellos se podían sentir bien cuando estaban haciendo eso. Pero dice la palabra de Dios que entonces oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire libre. ¿Y qué fue lo que hicieron? Dice la palabra de Dios que el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios. Cuando el cristiano falla, o peca, o cae, ¿qué es lo primero que hace? ¿Qué es lo primero que hace? Te voy a decir qué es lo primero que hace. No quiere orar y no quiere leer la Biblia. Y a veces hasta no quiere venir a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque no quiere encontrarse con Dios. No quiere encontrarse con Dios. Por eso dice que oyeron la voz de Dios. Ahora, una de las cosas que nosotros debemos de guardar en nuestro corazón es la imagen que nos enseña el versículo 8. Oyeron la voz de Dios. Déjame decirte algo. Cada vez que el ser humano peca contra Dios, ¿sabes quién es el primero que está ahí? Buscándote. Dios. Dios. Esto nos debe de dar esperanza a nosotros.
Porque aún Dios, sabiendo que Adán y Eva habían pecado, que habían desobedecido su voz, que no habían creído lo que él había dicho, creyeron más a la serpiente, Adán creyó más a Eva, escucharon la voz de Dios, ¿qué fue lo que hicieron? Se escondieron, pero Dios viene a buscarlos, aún sabiendo que ellos habían pecado contra él. Por eso tú puedes esconderte y correr donde tú quieras, pero nunca te vas a librar de Dios, porque Dios te va a buscar. Dios te va a seguir. Esta parte del versículo 8, queridos hermanos, nosotros deberíamos de decirle gracias, Señor. ¿Por qué? Porque a pesar de que caemos, de que pecamos, tú nos buscas. Ese es el cuadro que debemos de grabar en nuestras mentes, que Dios viene a buscar a los pecadores, aún sabiendo quiénes somos, aún sabiendo aunque hemos pecado, aún sabiendo en que hemos escuchado la voz de la serpiente, Cristo Jesús viene a buscarnos. Él es el primero que viene. Por eso la sociedad te puede rechazar. Te pueden rechazar en la escuela. Te pueden rechazar en el trabajo, en la familia, en el núcleo de tus amistades. Te pueden rechazar, pero Cristo Jesús viene a buscarte. Esa es la verdad. Jesús viene a buscarnos. Él sabe nuestra condición. Él sabe quiénes somos. Pero cuántas veces el hombre se esconde en sus excusas, en sus justificaciones, en sus filosofías. ¿Dónde está Dios? Si Dios estuviera aquí, ¿por qué sigue habiendo sufrimiento? Por eso yo no me acerco, porque todavía no entiendo a Dios. Esa es una manera de esconderte y tratar de justificarte delante de Dios. Ah, no, es que yo no voy a la iglesia, pastor, porque ahí en la iglesia están los peores. Sí, es cierto, estamos los peores. Pero Cristo Jesús nos ha lavado con su sangre preciosa. Ahora nosotros en la iglesia somos a veces crueles. ¿En qué sentido, pastor? Muchas veces me ha tocado, y el pastor Jaime sabe de qué hablamos muchas veces. Vamos a buscar y me dice, no, pastor, pues usted viene a decirme a mí, pero ahí en la iglesia está una peor que yo. Y ahí está enfrente cantando, y ahí está leyendo la Biblia, y ahí está, y es peor que yo, pastor. ¿No es cierto? O los de afuera dicen, no, yo no me paro ahí, porque no, ahí está fulano de tal, ahí está aquel, ahí está el otro. Pero yo creo que dentro de la iglesia, así como hay muchos que luchan, hay otros que verdaderamente están caminando con Cristo. ¿O no es verdad? Sí. ¿Y por qué no nos fijamos en esos? ¿Por qué no nos fijamos en esos? ¿Por qué siempre agarramos a otros que están cojeando para justificarnos nosotros? ¿Sabes por qué? Porque queremos escondernos de Dios. Queremos escondernos de Dios con nuestras justificaciones, culpando a otros, poniéndole nuestros caracteres a otros, diciendo que hay otros peores que nosotros, diciendo que allá no voy porque ahí están los peores de la iglesia, dice Dios. Te puedes esconder, puedes hacerte un delantal, puedes justificarte, pero nada puede cambiar tu condición a menos que escuches mi voz, dice Dios. Adán y Eva seguían siendo los mismos, con su mismo problema. Habían desobedecido a Dios, estaban escondidos, seguían con sus delantales, pero nada cambiaba su condición. Seguían siendo culpables. Sin embargo, Dios vino a buscarlos. ¿Sabes, querida visita, por qué estás aquí hoy? ¿Por qué? Porque Jesús viene a buscarte. Porque Jesús viene a buscarlos. Porque sabe todo de tu vida. Y sin embargo Jesús viene a buscarte. Porque ese es el gran amor de Dios. Esa es la gran misericordia de Dios. Tú te puedes esconder, puedes justificarte. Puedes decirnos que nosotros los pastores somos así, somos asá, somos de muchas maneras. Pero eso no te justifica. Eso no cambia tu posición, porque sigues necesitando a Jesús. Puedes tener muy buenos razonamientos,
Pero eso no cambia tu condición. Sigues siendo un pecador necesitado de Cristo delante de Dios. Y sabes por qué Jesús te busca, porque Jesús te ama. Porque Jesús quiere salvarte. Tal vez todos te puedan dar la espalda, te puedan abandonar, puedan renegar de ti, pero Cristo Jesús no, porque Cristo Jesús viene a buscarte. Porque Jesús sabe la condición en la que estás. Mira cómo se justifica el mundo allá afuera. Mira lo que dice el mundo, esta es nuestra vida. Nosotros vivimos como queramos. No necesitamos a Dios, pero simplemente están tratando de esconderse de su verdadera realidad, de que sienten ese vacío en el corazón. Sin embargo, Jesús viene a buscarlos porque Jesús los ama. Porque Jesús desea salvarlos. Ahora yo te pregunto, ¿de qué manera tratamos de escondernos? Te puedes esconder de nosotros, pero nunca te vas a poder esconder de Dios. Nunca. Nunca. Cuando yo comencé a estudiar la Biblia, cuando yo sentía que el Espíritu Santo me sacudía, le decía al pastor, voy a salir a México. ¿Cuándo regresa? Le digo, dentro de un mes. Y yo esperaba que en ese mes se le olvidara al pastor y ya no me diera estudios. Y me iba el mes a México y regresaba. ¿Ya estás aquí, Carlos? Hasta que un día el suegro, ya ese pastor retirado, que gracias a Dios me enseñó mucho, un día me dice, hijo, si tú estás huyendo de Dios. Le digo, sí, pastor, estoy huyendo de Dios. Dice, pues nunca vas a poder. Y la verdad, nunca pude. Por eso estoy aquí. Por eso te puedes esconder donde tú quieras, puedes justificarte de la manera que tú quieras, puedes culpar hermanos de la iglesia, puedes culpar al mundo, puedes culpar las guerras, puedes usar la guerra como excusa, el hambre, la violencia y culpar a Dios, pero eso no te justifica, eso no te hace esconderte de Dios, porque Dios te seguirá buscando y seguirá preguntándote, ¿dónde estás tú? ¿En qué condición estás? No somos mejores, dice Dios. Seguimos en la misma condición necesitando a ese Dios todopoderoso. Por eso Dios te dice en esta noche, ¿por qué te escondes? ¿Por qué tratas de esconderte? Porque nunca lo vas a lograr. Por eso gracias a Dios que Cristo Jesús viene a buscarte. No es casualidad que estás aquí. Es Dios el que quiere encontrarse contigo. Y Dios sabe lo que tú sufres. Y Dios sabe el vacío de tu corazón. Y Dios sabe que no eres feliz. No eres feliz. Porque necesitas a Cristo. No sigas cosiendo esas hojas para justificarte. No sigas escondiéndote de aquel que te ama. No sigas escondiéndote de aquel que desea salvarte y perdonarte. Porque Cristo Jesús viene pronto. Con Cristo nunca vamos a perder. Con Cristo siempre vamos a ganar. A ganar. Estaba en una ocasión dando una campaña. Aquel hombre era un arquitecto. Llegó ese sábado a la iglesia. Habíamos terminado la campaña y el pastor, cuando terminó de bautizar, el Espíritu Santo lo movió a hacer una invitación. Y dice, yo no me voy a mover de aquí hasta que no se bautice uno de los que está ahí sentados.
Y ahí estaba el pastor, y no me voy a salir de la pila hasta que no bautice a uno de los que están ahí. Y de repente se paró alguien, y todos voltearon. Y el pastor no alcanzaba a escuchar bien, y dice, ¿qué pasó? Dice, pastor, él se quiere bautizar. Yo estaba a un lado de la puerta del pasillo, me dice, pastor, venga. Le digo, ¿qué pasó? Dice, se quiere bautizar. Le digo, pues lo tiene que bautizar. Dice, ¿pero quién es? Le digo, no sé, pero Dios lo trajo. Dice, vaya a investigar a ver quién es. Me metí al cuarto donde se estaba cambiando. Él fue un arquitecto muy famoso en México. La esposa de él era adventista, pero él nunca se quiso bautizar. Construyó iglesias, construyó templos, ayudaba mucho en las iglesias cuando se requería, él ahí estaba. Todos decían, es un miembro, nada más le falta bautizarse, pero nunca quiso bautizarse. El problema fue que comenzó a escuchar la voz de la serpiente y comenzó a vivir desordenadamente. Cayó en el alcoholismo y en los vicios y comenzó a perder su constructora. Los socios lo traicionaron y lo dejaron en la calle. Abandonó a su esposa porque él estaba deprimido y se fue a vivir a Monterrey. Y allí en Monterrey, dando esa campaña, terminando esa campaña, él se entregó a Cristo. Habían pasado algunos años que había llegado ahí solo. Dice que ese día en la mañana se levantó, despertó, dijo, hoy es sábado. Dijo, yo voy a ir porque yo sé que Dios me va a hablar. Cuando el pastor hizo el llamado, dijo, ese soy yo. Y se entregó a Cristo ese sábado. Dejó de escuchar la voz de la serpiente y se entregó a Jesús. Años después regresé a la misma iglesia y allí estaba el hermano Barajas. Me dice, pastor, déjeme contarle lo que pasó. Dice, ¿se acuerda que yo me quedé sin dinero? Le digo, sí. Dice, me hablaron de unos terrenos que se quedaron olvidados ahí en la capital. Y todos los demás socios murieron y yo era el único dueño. Y ahora tengo dinero para seguir adelante. Él descansa en Cristo y está esperando a Jesús. Pero yo te pregunto a ti en este día, ¿sigues escondiéndote de Dios? ¿Sigues tratando de esconderte de Dios? No lo vas a poder hacer. No vas a poder esconderte de Dios, porque Dios te seguirá buscando. Dios seguirá buscándote, aunque hayas caído en las situaciones difíciles. Dios seguirá buscándote, porque Cristo Jesús quiere salvarte. Por eso, no te escondas de Jesús. Ven a los brazos de Cristo, porque Él quiere darte salvación y perdón. ¿Cuántos de los que estamos aquí en esta noche quieren decirle, Señor Jesús, salgo de mi escondite? Ya no quiero esconderme. Quiero encontrarme contigo. Quita todas esas hojas de lo que yo he tratado de hacer en mi vida para mejorarla, pero que no han servido para nada. Quiero estar en paz con Dios. Quiero tener paz con Cristo. Quiero tener esa esperanza que la mayoría no tiene a través de Jesús. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos decirle, Señor Jesús, gracias? Gracias por no darte por vencido y buscarnos. Aún sabiendo que en algún momento te hemos fallado, tú nos sigues buscando, porque no te das por vencido.
porque tú eres el Dios Todopoderoso. ¿Te gustaría decirle, Señor Jesús, ayúdame? ¿Te gustaría? Ven, quiero orar por ti. Ven. Amén. ¿Alguien más que le gustaría que orásemos por él? ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiere decirle, Señor, ayúdame a salir? Ayúdame, Señor. Yo no quiero seguirme escondiendo atrás de las drogas, del alcoholismo, de esa vida aparente de alegría allá en el mundo, de que soy feliz disfrutando allá. No es cierto, llegas a la noche y llegas triste y llegas más vacío de lo que te fuiste. ¿Habrá alguien más en esta noche? No importa que eres de la iglesia. Hay veces que nos escondemos en las apariencias y necesitamos salir de eso. ¿Habrá alguien más de nuestras hermanas, nuestros hermanos que quiera decirle, Señor Jesús, ayúdame, Señor, ayúdame a salir de ese escondite que yo he creado? ¿Alguien más? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Las campañas de evangelismo también son para la iglesia, también son para nosotros, también son para tomar nuestras decisiones y reafirmar nuestra fe y nuestra confianza en Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Amigo, venga, yo quiero orar por usted. No lo conozco, pero Jesús lo conoce. Jesús lo ama. Está bien. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Querido Padre Celestial, gracias por tu bondad y gracias por tu amor. Señor, aquí estamos. Tu Espíritu Santo nos ha hablado, Señor, hemos escuchado tu voz. Tú nos conoces, Señor, y sabes exactamente nuestras vidas. Nada queda oculto ante ti, Señor, porque tú conoces lo más íntimo de nosotros. Pongo a cada uno de los que estamos aquí al frente, Señor, y me incluyo yo con ellos. Muchas veces nos hemos escondido, Señor, en nuestras justificaciones, en nuestros argumentos. Nos hemos escondido, Señor, en las debilidades de otros, en las excusas que el mundo pone. Pero Padre bendito, hoy gracias por tu Espíritu Santo que nos ha hecho salir de ese escondite para encontrarnos contigo. Gracias, Señor, bendice a cada una de nuestras hermanas, de nuestros hermanos, pero especialmente a nuestras visitas que nos acompañan hoy, Señor. Los ponemos en tus manos. Abrázalos, Señor, que tu Espíritu Santo obre poderosamente en sus vidas. Tenemos lucha, Señor, y reconocemos que luchamos en nuestras vidas. Pero aún así, Señor, tú no te das por vencido, porque sigues peleando con nosotros, porque contigo, Señor, ganamos más que lo que el mundo nos pueda dar. Gracias, bendito Padre. Pongo a nuestras dos visitas en tus manos en esta noche, pidiendo, Padre, que tu presencia siga con ellos hasta su hogar y en su corazón, y que el día de mañana puedan regresar nuevamente aquí, Señor. Y te pido por aquellos que han sido invitados, sigue usando a la iglesia, Señor, a tu pueblo, para que sigamos invitando en el nombre de Cristo. Bendice a la familia pastoral, Señor, a los líderes de esta iglesia y a cada familia representada aquí. Te pido bendición por mi esposa y por mí, Señor, que seguimos trabajando para gloria tuya. Gracias, bendito Padre. Todo te lo pido y te lo suplico en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Que la presencia de Cristo sea con cada uno de ustedes.